Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Qué Buenas gusto, noches. buenas noches. Rogelio Varela, muy buenas ¿Cómo noches. estás, Roger. Marilena? Darío, buenas Buenas noches. noches, Rogelio. Acompáñenos, el día de hoy vamos a platicar del petróleo, una de las columnas de la economía. Hoy sigue siendo qué es lo que nos espera de este combustible. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el operativo realizado por fuerzas federales mexicanas que culminó con la muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho, este pasado fin de semana. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México mejoró su posición frente a Estados Unidos tras el anuncio de un arancel global de 10% del presidente Donald Trump. Afirmó que nuestro país pagará menos tarifas en comparación con el esquema previo. Entre el cuarto trimestre del 2024 y el cuarto trimestre del 2025, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral disminuyó 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional para ubicarse en 32.3%. En el ámbito rural disminuyó 4.1% y en el ámbito urbano bajó 2.7%. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, de 2026 a 2030 el sector de dispositivos médicos en México puede alcanzar inversiones por hasta $400 millones. 2026 arranca positivamente para el precio internacional del petróleo. Preparamos una pieza al respecto. En lo que va del 2026, se ha registrado una recuperación en los precios del petróleo, un mercado que se mueve a partir de dos planos. La capacidad de la industria para hacer frente a la demanda de hidrocarburos en una década y, por otra, los riesgos geopolíticos que ponen en duda el suministro confiable. Ante tal escenario, la cotización del petróleo Brent en la Bolsa de Londres ha roto la barrera de los $70 por barril, lo que significa una ganancia de 17.8%, en tanto que el WTI en Chicago alcanzó los $66 con un repunte en el año de 15.2%. La subida en los precios del hidrocarburo se debe, entre otros aspectos, a la caída de Nicolás Maduro, que traería un cambio en la industria petrolera de Venezuela, y a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que podrían afectar el comercio energético. Los conflictos geopolíticos que se han presentado al inicio de este 2026 han hecho que los mercados volteen a ver de nueva cuenta al sector energético, concretamente al sector petrolero. ¿Qué expectativas tenemos para una industria importante para México, pero también para la economía mundial? Para hablar de este tema nos acompaña Arantxa Sánchez, experta en el sector energético. Arantxa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Pues luego del tema de Venezuela, ahora Irán, con la posibilidad de un ataque de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar en este mercado petrolero que todavía hasta el año pasado pues había mostrado cierta estabilidad en precios? Sí, pues siempre es muy interesante el sector energético, altamente geopolítico, y eso nos hizo un poco también recordar por qué muchos países optan por la soberanía, ¿no? Entonces, estas discusiones que hay de orden económico internacional sobre la Agencia Internacional de Energía, lo que pasó con la crisis petrolera en los 70s, y un poco es lo que estamos viendo ahora. Venimos también de un año retador del 2025, que siempre eso para el sector petrolero en particular significa una menor demanda. Y dado que este año las expectativas son mejores, pues se espera que también haya una mayor producción, ¿no? Lo que también habíamos visto es que los inventarios habían estado en históricos. Y esto porque como el precio ha caído, digamos, el tope que tuvimos durante este siglo ha sido en 2018, que estuvo alrededor de $120, $140 el barril. Hoy actualmente el WTI, el Brent, la propia mezcla mexicana están alrededor de 60, 67 en ese rango, ¿no? Que no es tan atractivo para inversionistas. Lo que sí vino a cambiar fue justo la noticia sobre Venezuela. Y esto Venezuela no per se por la producción que hoy tiene, que pues es mínima a nivel internacional, sino por las reservas probadas. Venezuela tiene las mayores reservas probadas en el mundo, que son alrededor de 303 millones de barriles. Y esto pues es el mayor porcentaje dentro de estos países de la OPEC, que también pues, se formaron en el siglo pasado.
La OPEC funciona también como un bloque geopolítico, entonces también eso políticamente es muy interesante si eso va a tener otro tipo de repercusiones. ¿Qué pasa ahorita actualmente? Pues ya tenemos diferentes conflictos geopolíticos, dentro de ellos Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. Y pues dentro de esto también los países de la OPEC pueden tener cierto control sobre el petróleo y sobre el gas natural. ¿Qué pasa o cómo se encuentra México bajo estas condiciones internacionales? ¿Cuál sería esa pequeña radiografía que nos puedas compartir y que estás viendo? Sí, pues en el caso de México, 2004 fue el año donde tuvimos la mayor producción con Cantarell. Fue alrededor de 3 millones de barriles diarios. Y pues ahora estamos en un 1.6. Quiere decir que en estos 20 años perdimos 2 millones de barriles diarios, ¿no? Esto hemos visto, realmente la caída era del 4%. Durante 2025 vimos una caída interanual del 7%, lo cual pues eso es evidente. Y aquí estamos viendo también los resultados ya de algunos campos en exploración que se hicieron con la reforma energética en 2016, que justo estos proyectos pues tardan alrededor de 10 años. México en reservas internacionales es muy bajo, tiene alrededor de 5 millones de barriles, ¿no? Lo cual es poquito. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 45 millones de barriles. Entonces, México tiene otra particularidad que está más enfocada, y lo hemos visto desde hace 2 sexenios, a que eso se vaya al consumo interno. Entonces, aquí estamos viendo una reconfiguración de las exportaciones. Mucho antes iba a exportaciones, sobre todo a la refinería que está en Deer Park. Actualmente, esta es la refinería que mayor procesamiento tiene. Entonces, en el caso de México, sí estamos viendo en la balanza comercial esta configuración de importación-exportaciones. El sector petrolero más enfocado al mercado interno para hacer uso de estas 6 refinerías y pues también cómo van a traer otra vez inversiones, porque que suene poco, 5 millones de barriles, así genera también interés, ¿no? Entonces, esta generación y publicación de las leyes de proyectos mixtos, pues está haciendo un llamado también a que estas inversiones vuelvan. ¿Qué tan comprometidas pudieran estar esas inversiones ante la irrupción de Venezuela, el cambio de enfoque que implicó pues, la intervención de Estados Unidos y el control que está teniendo sobre la producción petrolera venezolana? ¿Cómo puede impactar los planes de crecimiento y de inversión en Pemex, por ejemplo? Sí, los petróleos de Venezuela y de México son distintos. El de Venezuela es crudo pesado, que de hecho la mayoría de las refinerías en Estados Unidos están hechas para eso. Y Estados Unidos tuvo su propia revisión hace varios años con todo el shale, ¿no? Como esa nueva manera de producir. México tiene 3 tipos de crudo. Uno de ellos, el maya, es el que es más parecido al venezolano, que es el que se utiliza para la exportación. Principalmente de nuestras exportaciones, el 60% se va a Estados Unidos y el 40% se va a Europa, ¿no? Ahí hay como algunos otros países que tienen menos del 1%. Entonces, en el caso de México, dado que incluso la exportación pues, ha venido bajando, 2/3 de la producción se queda en México y 1/3 se va al sector exterior, y con estas clasificaciones no vería tanta modificación. En el caso de Venezuela, es un modelo, en economía se les llama más extractivista, ¿no? Enfocado en recursos naturales. Afortunadamente, en México ya pasamos ese estadio de desarrollo y ahorita lo que nos interesa es más bien la manufactura y la generación de electricidad, que ahí sí tiene mucho que ver todavía, que se descansa en recursos fósiles, la generación de electricidad. Claro. Y la expectativa de precios, Arantxa, a partir pues, de todo esto que está ocurriendo, algunos analistas consideran que pues, podría venir una cierta recuperación. Sí, pues como lo mencionaba hace rato, está alrededor de 60, la mezcla mexicana 61, 72, el Brent y el WTI alrededor de 67. Yo esperaría que va hacia el 70, pero sobre todo en la parte de futuros, ¿no? Porque pues políticamente es muy interesante quién se va a quedar estas reservas de Venezuela. Y eso podría cambiar a la baja si vemos una revolución como todo lo del shale en Estados Unidos, y a la alza si vemos que más bien lo quieren utilizar como activo refugio, como tener ahí cautivas las reservas. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál es el impacto que se está teniendo en la economía mexicana, para los mexicanos, todo este movimiento del petróleo? Sí, pues sin duda estamos viendo reactivaciones regionales, ¿no? Hay zonas muy marcadas en México, pues Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo, en Tula, que están viendo reactivaciones por ciertas inversiones. Esto va a continuar.
porque pues ese apoyo gubernamental va a seguir existiendo debido al plan estratégico que presentaron hace un año en Pemex. Sin embargo, creo que no va a ser tanto el impulso, ¿no? La economía mexicana está viviendo varias reconfiguraciones en la parte de manufactura del sector automotriz, a chips, a electrónicos, y en el caso del sector energético, sí generar esa soberanía de millones de barriles diarios que se necesitan para cumplir con el límite mínimo de la Agencia Internacional de Energía, de la OCDE, pero también seguir impulsando las energías renovables. Entonces diría que va a haber mucha transición de personas en ingenierías y en todas las STEM para ubicar estos puestos en esta transición energética. Entonces creo que la perspectiva en el mercado es que para estos proyectos más de largo plazo sí se está dando otra apertura diferente a la que existió hace 3 sexenios con la reforma energética, pero retomando algunos elementos. Toda la parte extractiva genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero y eso se tiene que cumplir. Y México tiene muchísimo potencial en energía solar. Entonces, al menos en la parte de los proyectos mixtos, sí se está dando seguridad. Claro. Y en la parte de gas, Arantxa, que es fundamental para que pueda detonarse una industria y, por supuesto, también para la generación de electricidad, ¿qué expectativas tenemos? Sí, pues en el gas natural somos altamente vulnerables a diferencia del petróleo, porque el petróleo todavía tenemos algunas reservas y estamos utilizando la poca producción que nos queda. En gas natural, 60% del gas natural que utilizamos es importado. De este, el 90% viene de Estados Unidos, particularmente de Texas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con las heladas, pues siempre hay irrupción de esos envíos. Entonces, allí la vulnerabilidad, a diferencia de con el petróleo, que tenemos coberturas petroleras desde el 2001 con la Secretaría de Hacienda, en la parte del gas natural no era tan evidente. Entonces, actualmente, dentro de la generación de electricidad, el 60-70% se hace con ciclo combinado, que utiliza gas natural. La intención es que las energías renovables pasen de ese 30% que tenemos ahorita a más de un 40% de aquí a 2030, 2035. Eso haría que fuéramos menos vulnerables. Lo que nos vuelve vulnerables en otras cosas. Los minerales críticos son esenciales para esta electricidad eólica, solar, y eso tendría otro tipo de conversaciones. Pero en el gas natural ciertamente sí tenemos cierta vulnerabilidad por temas de gasoductos y por reservas. Claro, pues sin duda un escenario retador el que tiene México en la parte energética, no solamente como tú nos comentas el petróleo, también el gas. Y queremos agradecerte, Arantxa Sánchez, que analista, experta en el sector energético, que nos hayas acompañado esta noche en Índice Económico. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Es una realidad que el petróleo como lo conocemos, el desarrollo tendrá que evolucionar, tendrá que voltear a otras expectativas donde no solamente se quede en el crudo como lo conocemos, Darío, para que verdaderamente haya una evolución en México y sea pues algo benéfico para los mexicanos, ¿no? Bueno, tendríamos que partir por modernizar integralmente nuestro sistema de refinación y realinear las políticas públicas para pues ser un país competitivo en la producción, porque lo que está pasando en Venezuela de alguna manera pues va a trastocar los planes que tenía o que tiene el gobierno federal. Sí, sobre todo en la parte de atracción de posibles inversionistas extranjeros. Se acaba de reformar la ley en Venezuela precisamente para el sector energético. Entonces México también tendrá que hacer lo suyo para seguir siendo atractivo en esta parte de petróleo. Así es, y que traiga inversiones, empleo y bueno, pues desarrollo para México. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Rogelio Varela, muy buenas noches. Darío. Roger, buenas noches. Buenas noches a usted, gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico, claro está, por ADN Noticias.